Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos de regreso con ustedes en este comienzo de semana en Enlace USACH junto a ustedes. Y ya les estábamos adelantando, vamos a estar ya con nuestro panel de inmediato para poder ir abordando las distintas temáticas de contingencia. Temas que tienen que ver con efectivamente la seguridad en los recintos de salud, pero también queremos ir abordando los temas vinculados a una carrera presidencial que para muchos se transforma en un poco apurada. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar este día lunes. Está con nosotros la directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile, Javiera Canales. ¿Cómo estás, Javiera? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá con nosotros, lo mismo que para la vicepresidenta de Formación Política de la Juventud de Renovación Nacional, Paulina Suazo. ¿Cómo estás, Paulina? También muy buenos días. Hola, muy buenos días. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, listos y también ya dispuestos y dispuestas para poder empezar a comentar los temas que ya estábamos ahí adelantando. Y queremos entrar en esta situación que ha estado generando también bastantes conversaciones. Recordemos que en algún momento, obviamente por los hechos lamentables que se han estado produciendo en algunos recintos asistenciales de salud en nuestro país, surgió el tema de ir reforzando esa seguridad en algún momento desde el gobierno, particularmente el Ministerio de Salud y también de Interior. Se estaba evaluando la posibilidad de contar con guardias que pudieran resguardar la seguridad. Lo había planteado la ministra Aguilera de Salud como una forma de evaluarlo. En una reunión también que tuvo la ministra Toá con dirigentes de la Confusam también se había establecido aquello. Pero el fin de semana, durante particularmente estos días, el senador Juan Luis Castro reparó en un tema en cuanto al diseño sobre la posibilidad de estos vigilantes armados en hospitales respecto a los costos. Ahí el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta apuntó que el gasto por vigilancia privada no puede ser pagado por los recintos asistenciales. Tiene que haber un dispositivo, dice, desde el Ministerio del Interior con las policías, incluso con colaboración de las Fuerzas Armadas para proteger los establecimientos. Es parte entonces de lo que se ha estado señalando de parte de, en este caso, el parlamentario. Yo creo que hay una buena intención, pero con un diseño que no es claro, más bien un tanto confuso, dijo el senador respecto a estas propuestas, y que una buena intención porque se trata de adosar vigilantes armados alrededor de los consultorios, pero reparó en este, como decía, diseño confuso porque no puede ser de cargo de un hospital o de un CEFAM pagar esos servicios privados para protegerlos. Tiene que haber un dispositivo, como lo decíamos recién, que esté también al alero del Ministerio del Interior. Una discusión que queremos también ponerla sobre la mesa el día de hoy a la hora de efectivamente ir viendo las posibilidades de ir apoyando obviamente la labor encomiable de los centros de salud y que han estado efectivamente en el ojo del huracán a propósito de hechos de violencia en las últimas semanas. Les dejo la palabra, Javiera, parto contigo para que me cuentes un poco también cómo has estado observando este tema. Una arista más que surge en la agenda de seguridad, porque tenemos una lista importante de temas que tienen vinculación con ello, pero obviamente el hecho de que no haya seguridad a la hora de atenderse en un centro de salud ha generado una preocupación mayor, pero las aprehensiones del senador no dejan de tener cierto asidero. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo comparto porque finalmente después también vamos a ver otro tema Sí. que es parte de la pauta hoy día sobre la gestión. La gestión en los de los servicios de salud, esa discusión que tuvo o intercambio en los medios de comunicación entre la presidenta del Colmet y Marcel, y el ministro Marcel, sobre la gestión hospitalaria. Claro, como generar también mayor como gasto, pero más que gasto, como es un tema tan complejo y desde mi perspectiva, desde la luz del derecho internacional de los derechos humanos, me parece complejo también siempre entregarle las armas a los privados. Es lo mismo, yo creo que esto se relaciona también con la discusión que se ha tenido desde hace ya un tiempo sobre entregarle mayores facultades a los vigilantes de las municipalidades. Ajá. No obstante, de que es cierto de que la violencia en los servicios de salud hoy se ve que toma más portada o que es un problema mucho más urgente, y todo, para mí, y para mucha gente también, el tema de las políticas públicas, creo que siempre es interesante poder revisar la experiencia comparada y el derecho comparado. Y
hice mi tarea, revisé qué países también tenían este tipo de dinámica. Me aparecieron ejemplos como Estados Unidos, el Reino Unido, Sudáfrica, Israel, Brasil, México. No obstante, la experiencia comparada da cuenta de que no obstante de generar una especie de percepción de disminución o mitigación respecto de esta influencia, termina generando otros problemas ciudadanos. Por ejemplo, en Brasil la criminalidad lo que hizo fue llevarse a la criminalidad organizada se circunscribió alrededor de los hospitales, entonces genera otro problema de política pública ya urbano. En México, por ejemplo, hay una sensación constante de militarización, hay ya la gente ya no quiere seguir estudiando carreras relacionadas con la salud porque no quiere estar en un lugar donde esté completamente militarizado, porque cuando uno piensa en estudiar una carrera relacionada con la salud, lo que menos se imagina es que va a tener un militar con un arma afuera de una operación. Eso parece ir a estar como una especie de un, no sé, como de conflicto bélico. No obstante, como te decía, los resultados mixtos han sido aquellos que han dado mayores resultados. Y en este sentido, la presidenta del Colmed también ha dado ciertas luces que, claro, deben estar, y todos los gremios de la salud deben estar también en esas mesas, pero los resultados mixtos son aquellos que, no obstante que tienen algún tipo de vigilancia no armada, por ejemplo en el Reino Unido, donde hay vigilancia visible que genera una sensación también de mitigación, también hay una vigilancia visible, también hay otros aspectos que hay que mejorar, como la mejora de la infraestructura, la colaboración entre las fuerzas de seguridad y el personal de salud, pero sobre todo también la mejora de la infraestructura en relación a la iluminación, botones de pánico, mejoras de acceso. Quizás hoy lo que estamos viendo es que los servicios de salud han estado muy desprovistos de medidas de seguridad mínimas. Entonces, creo que por ahí podría ir la conversación sobre no obstante que todo tipo de, como decía la presidenta del Colmed, cualquier tipo de mejora a la seguridad es bienvenida y lo necesitamos de forma urgente. Hay que revisar finalmente cuáles son los mejores modelos que pueden de alguna forma ser también de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Nosotros somos un país que no es como Brasil o como, no sé, como en Europa, cuando uno se baja ahí en el aeropuerto de París, donde están los militares con unos fusiles gigantes y uno queda así, ya al menos yo cuando he bajado es como... Me sorprendo porque nuestra idiosincrasia, nuestra sociedad no es una policía militarizada. Eso también genera una sensación también de mayor inseguridad. Entonces, viendo que esta conversación vaya mutando hacia un sistema mixto que adecue la mejor experiencia y también que pueda proteger sin lugar a dudas a los profesionales de salud. Paulina, voy contigo para que también me comentes un poco cómo ha sido la óptica que tienes tú, también ahí ir analizando algunos de los puntos que establecía Javiera respecto a esta experiencia comparada, cómo se podrían extrapolar eventualmente algunos de estos contextos de violencia. A propósito de esta experiencia, el tema también de tener este feedback con los y las funcionarias, los médicos, algo que también dejaba entrever la presidenta del Colmed, pero además también saber cuál es la apreciación tuya, porque aquí también, a propósito de lo que se plantea por parte del senador Castro, es importante verlo en forma amplia los alcances de la agenda de seguridad, efectivamente por lo que también señalaba Javiera, los efectos que eventualmente podría tener a la hora de trasladar ciertas situaciones a otros lugares aledaños, por ejemplo, a los hospitales, a propósito de uno de los ejemplos que nos ponía. Paulina, te escucho. Sí, bueno, primero tenemos que tener el contexto más o menos claro. Esta idea no nace de la nada, o sea, viene de hechos bastante puntuales sobre lo que ocurrió en Puente Alto y en La Granja. O sea, falleció un adolescente de 17 años y el personal de este CESFAM también fue amenazado, y en La Granja un hombre armado irrumpió en el CESFAM con intención de rematar a alguien que estaba siendo atendido. O sea, igual es una situación bastante alarmante y me parece por lo menos terrible de que esto comience a pasar en los CESFAM. Y entiendo que no es en todos los CESFAM, porque todas las comunas son distintas, todas las regiones tienen un nivel de delincuencia y un tipo de delincuencia bastante distinto. La delincuencia del norte, del centro y del sur son delincuencias son muy, muy diferentes. Entonces, esta discusión no viene de la nada.
Pero también yo concuerdo totalmente con mi compañera sobre lo que hay que reforzar también la seguridad de los establecimientos de salud y quizá no solamente en los establecimientos de salud, pero es un lugar eh, familiar, si bien obviamente no es para pasarlo bien, pero uno espera tener una grata experiencia cuando acuda a estos centros. O sea, Claro. si yo voy por una emergencia, si yo voy por una urgencia, quiero llegar y quiero que me atiendan bien, quiero estar segura en ese lugar. No llegar con miedo, pensando en que me puede pasar algo o que si voy por una herida en el pie voy a salir muerta. O sea, por una balacera que aparece por algo que no tiene nada que ver conmigo. También un punto que dice mi compañera es la militarización en ciertos sectores. No sé si tiene que ver mucho los índices sobre cuántas personas ingresan a estudiar carreras relacionadas al área de la salud y si es más terrible la militarización versus el peligro que corro yo estando en un centro de salud. Ujú. O sea, yo no estudio una carrera en el área de la salud, eh, pero entiendo también que puede ser igual algo que afecta en cuanto a si yo tomo una decisión de estudiar esto, si es que voy a estar en peligro donde yo voy a estar trabajando. O sea, hay lugares, hay distintas comunas, lo repito, Sí. todas tienen un problema distinto. Pero creo que sí se debe abordar el tema, ya sea mejorando eh, la seguridad dentro de los establecimientos, como poniendo seguridad privada, seguridad de las Fuerzas Armadas. Bueno, Ujú. creo que tenemos que mejorarlo sí o sí. También tenemos que tener presente que nuestros delitos son muy distintos a los de México. México tiene, me imagino que los centros de salud de México llegan cosas muy distintas a las que llegan acá, porque son crímenes bastante diferentes y que son mil veces peores y espero que nunca lleguen a Chile. Entonces también tenemos que Sí. ponernos en ese contexto. Eh, Margarita Araya, una de las cosas que leí fue que Margarita Araya, presidenta de la Confedeprus, Ujú. le llama la atención estas medidas y dice que estas fueron propuestas hace un año, o sea, las Ujú. mismas. Y por lo que leí, no prosperaron y no fueron nada eficientes. Ujú. Por lo que yo entiendo, si no fueron eficientes fue porque fueron ejecutadas. Entonces igual ahí me llama la atención como la poca autocrítica que puede tener el gobierno al poner estas propuestas nuevamente si ya no funcionaron una vez. Ujú. Javiera, vuelvo contigo a ir tomando algunos de los puntos que señalaba Paulina y lo otro importante que quería también poner sobre la mesa tiene que ver, Javiera, con efectivamente el grado de normalización que se pueda tener en torno al tema de ir incorporando elementos de reforzamiento de seguridad. Obviamente uno piensa que este tipo de medidas son para ir, obviamente, enfrentando la contingencia, pero ir viendo también en un carril paralelo formas para ir fortaleciendo efectivamente los temas de seguridad. Muchos cuando se habla de presencia de militares en infraestructura crítica, por ejemplo, como podría ser considerado un hospital o un centro asistencial, dan cuenta de que la idea no es de que la respuesta siempre sea, por ejemplo, la militarización. Hay quienes ponen el ejemplo también de lo que pasa en la zona de la Araucanía, donde se ha estado renovando también el estado de excepción con presencia de Fuerzas Armadas. Yo creo que ese también es un punto bien importante a tomar en cuenta, ¿ah? De qué manera, obviamente, tenemos presente estas medidas que pueden ser importantes para ir, como decía, enfrentando la contingencia y las dificultades actuales, pero ir con carriles paralelos buscando otras opciones. No sé cómo lo ves tú también, Javiera. Sí, sin lugar a duda, no obstante de ir avanzando en la contingencia, también hay que ir avanzando a mediano y a largo plazo, y es por eso es que la experiencia comparada nos dice de que los mixtos son aquellos que tienen mejores resultados a mediano y Mm. largo plazo. Es decir, no solamente poner una pistola a un vigilante privado, sino que también mejorando la infraestructura. Por eso decía inicialmente que Mm. probablemente esto nos está dando cuenta de que la infraestructura de los servicios de salud no tiene medidas de seguridad mínimas.
Cualquier persona puede entrar, cualquier persona puede salir, cualquier persona puede entrar con un arma, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí hay que ir avanzando y claro, ojalá no llegar a lo que ocurre en la Araucanía, que ya no hay ningún sostenimiento respecto a la luz de los derechos internacionales de los derechos humanos, porque los estados de excepción no pueden ser de forma permanente. Exacto. Y ahí Veo, perdón Javiera, que no nos preocupamos del post. Estamos muy atentos a lo que está pasando actualmente, pero no vemos los diagnósticos respecto a qué viene después. Así es, sí, por supuesto. Para poner un pelo más en la sopa respecto del mismo tema, otro efecto que tenía a largo plazo era que los profesionales de salud empezaban a desertar de estudiar, pero también a desertar de trabajar en el sector público. Todos quienes van a atender en los servicios de salud pública, que entendamos que son principalmente los más afectados. Entonces hay que hacerlo bien. No sé si esto ya se ejecutó o si fue lo que entiendo, lo que ocurrió ya hace un año fue que se creó una mesa en este eslogan pro seguridad, en donde hay diferentes actores de la sociedad civil, de los gremios, del mundo político, pero hasta el día de hoy todavía no se ha implementado. Entonces esperemos por el bienestar de todos y de todas que esto avance, pero claro, con un plan. No solamente es ponerle una pistola a un vigilante porque puede venir el crimen organizado, quitarle esa pistola a esa persona y chao. O sea, un vigilante jamás va a cambiar lo que es una policía. Por eso es tan peligroso entregarle las armas a la fuerza civil. Sino que ir mejorando también. Ojalá esto tenga una visión a mediano y largo plazo, con botones de pánico, con mejora de la infraestructura y con más iluminación, etc. Así que sí, mi visión va también en ese sentido. Sí. Paulina, también conocer un poquito lo que planteaba recién, el tema de, obviamente, hacer frente a las dificultades que se presentan en el aquí y ahora, pero también ir viendo las formas de no, por un lado, no hacer permanente esto, porque también nos encontramos no solamente con lo que decíamos, el tema de que para nuestra idiosincrasia tener efectivamente Fuerzas Armadas en un centro asistencial puede ir generando también cierta inquietud, sino que además lo importante de tratar de ir generando contextos de mayor normalidad que vayan acompañados de una política pública efectiva. Sí, bueno, a mí esto me toca personalmente porque yo soy de la Araucanía y nosotros, a ver, nosotros en la Araucanía, al menos donde yo vivo, si bien yo no vivo en la zona de conflicto, vivo en Temuco, lo vivo muy cercano, porque esto no está muy lejano, y acá unos pocos, 5 kilómetros, pasó un atentado también, 5 kilómetros de donde yo vivo, o sea, de mi casa, no fue muy lejano. Sí. Entonces, el punto de vista que se tiene acá en la Araucanía sobre la seguridad y sobre la militarización es más que afectarnos y más que sentir que esto está militarizado. Nosotros pedimos que se renueve el estado de excepción. O sea, cuando no se quería renovar, nuestro gobernador regional, Luciano Rivas, escuchó a la ciudadanía y hizo todo lo necesario para solicitar que este estado de excepción se renovara. Porque, bueno, no sé si ustedes han viajado a la Araucanía, a Temuco, por carretera. Uno pasa y están los militares, está Carabineros, hay una constante presencia de militares y carabineros, hacen controles de identidad, y uno, más que sentir miedo o sentirse como esto está militarizado, se siente más seguro, muchísimo más seguro, porque antes era una cosa de, por muy ilegal que sea, empezar a entrar a la zona de conflicto y subir la velocidad de 120 a 150. O sea, tratar de pasarlo más rápido porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Y me imagino que esto también se replica en los centros de salud más cercanos a esa área. Y me parece a mí que está bien tomada la decisión de, al menos acá, tomar medidas como poner seguridad extra en los centros. Porque es algo que se vive acá y que mientras no lo viva, no lo va a poder justificar. Y es un miedo constante. O sea, la gente que vive acá tiene ese miedo y el miedo es real. Y creo que es también algo lo que puede pasar en la región metropolitana con algunos delitos que son distintos a los que se viven acá.
Acá casi no hay portonazos, casi no hay encerronas de auto, hay muy pocas. Y cuando pasa una es una noticia gigante. Bueno, pasando de nuevo al Sí. tema de los centros de salud Ujú, y de la seguridad, yo entiendo que esto es provisorio. Lo que entiendo yo es ujú, que es mientras se nivela, ujú, se regula un poco la seguridad de acá de nuestro país. También creo que es una medida un poco más rápida que mejorar quizá la infraestructura. Entendemos que sí. cuando se licitan a las empresas que van a poner las cámaras de seguridad, cuando se compran las cámaras de seguridad, cuando se licitan empresas para que puedan mejorar la infraestructura, igual es un proceso largo. Entonces creo yo que es una medida que hay que considerar, pero en un corto plazo, o sea que se mantenga muy poco tiempo, mientras se regulan en cada centro de salud, en cada comuna, la seguridad, porque esto es algo nuevo en realidad que está llegando a los centros de salud. Esto no se escuchaba todos los días, no eran Ujú. delitos que se escuchaban todos los días, o sea, son casos específicos y que están aumentando. Entonces creo que estas medidas eh, son acotadas, no creo que Ujú, sean para siempre y sin duda tenemos que pensar sí. en las repercusiones que traen. Ujú. Nos queda tiempo para ir cerrando ideas. Javiera, te dejo ahí la palabra si es que también quieres apuntar en algunos temas que dejó Paulina sobre la mesa. Ahí también bien importante el enfoque que nos hacía desde el territorio, el tema particular de la Araucanía, pero también en lo que no quiero dejar de lado el tema de los recursos en el mundo de la salud, el tema de la ejecución de presupuestos del que estuvo hablando también el ministro Mario Marcel y que efectivamente, como lo decías tú, tuvo ahí apuntes de parte de la presidenta del Colegio Médico respecto a estos puntos de vista, como decíamos, del ministro, particularmente en lo que es la gestión de recursos en los hospitales. Si conociera esa situación, no lo diría con tal ligereza, decía, luego de que el ministro efectivamente dijera que en algunos hospitales en junio ya tenían gastado el 90% de su presupuesto, por lo que dijo, hay algún tema de gestión que con seguridad hay que resolver. Te dejo ahí esos dos temas ahí, Javiera, para ir cerrando ideas en esto, por lo menos. Súper, muchas gracias. Sí, respecto a lo del ministro Marcel y los dime y direte con la presidenta del Colmed, es lamentable porque finalmente son dos experiencias Mm, demasiado distintas, uno desde la macroeconomía y sí. otro desde el quehacer, desde la gestión diaria. Eh, y respecto de ese tema, como sociedad civil organizada, nosotros también creo, yo en esta pelea, en esta pasada hasta con la presidenta del Colmed, en el sentido de que muchas veces se ve la falta de comunicación interministerial, que era lo que ella apelaba. Porque no obstante de que se apela a una mala gestión, que de muy buena fe, probablemente el ministro Marcel lo señala, hay otro aspecto que hay que, para poder hacer justo, un análisis justo, es también que el último periodo, por ejemplo, el año 2023, migraron 344.000 personas de ISAPRE a FONASA, ya que evidentemente va a generar que el presupuesto sea insuficiente respecto de la ejecución, porque los presupuestos se hacen con un N y que el N después fue mutando en el Sí. tiempo a propósito de esta crisis de la ISAPRE. Y 344.000 personas no es poco, porque Mm, en el año 2022, por ejemplo, solo hubo 120.000. ya. Entonces tuvimos más del doble. Ujú, De hecho, fueron 684.000 y 344 eran las que venían directamente de FONASA. Entonces ahí se nos cruza el fenómeno de la migración, porque sí. la otra incrementación respecto era de la migración. Entonces, en ese sentido, respecto del análisis de la gestión, hay que ser justos también respecto de los otros fenómenos que se intersectan respecto de la gestión de los hospitales y también lo que señalaba la presidenta del Colmed, que no obstante a todos estos problemas, Sí. hemos ido avanzando, porque el Mm, GES, por ejemplo, tiene un atraso del menos del 2%, una cuestión histórica que jamás había pasado. Entonces, sí hay algunos problemas focalizados con ciertos hospitales que probablemente se podrían mejorar con una mejor comunicación interministerial. ujú. Eh, y bien, respecto del otro punto que señalaba la presidenta del Colmed, que me parece ya por lo menos vergonzoso respecto de que se tuvieron que hacer en el Carlos Mambure fue el cierre de pabellones, Ujú. porque la ejecución del presupuesto ya había estado en el 90%.
Entonces, claro, ahí vemos como fenómenos que de la quinta región siempre son las principales. La quinta región, el Biobío, región Sí. metropolitana y la Araucanía, que irrogan un mayor presupuesto, entonces probablemente debe ir avanzando no solamente en esta gestión mejor, sino que también en una diferenciación sobre el presupuesto y otros fenómenos en el mundo de la salud que repercuten. Así que eso con mi comentario del tema gestión de salud. Paulina, también para ir cerrando, te dejo ahí también la palabra. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Javiera, la presidenta del Colmed. Aclara que esto no es que aparte de ser un problema de gestión, es algo que va inversamente proporcional. O sea, si bien hay los hospitales o los servicios de salud, hay algunos que ya llegaron al 90% de su presupuesto, tenemos que ver lo mismo que decía Javiera. O sea, ella indica que hay un aumento en los ingresos y en las cirugías mayores y menores. O sea, si este gasto o sobregasto mejora la calidad de atención, aumenta los pacientes atendidos, aumenta los pacientes egresados, creo que debería servir como un indicador, de cierta forma, para ver cómo poder diferenciar los presupuestos a cada servicio de salud. O sea, si está mejorando, entonces, desde mi silla, puedo decir, entonces, aumentémosles el presupuesto. Si gastando más dinero mejora la atención en los servicios de salud, entonces intentemos entregarle mucho más presupuesto el próximo año. O sea, que sirva como un indicador, que les sirva para saber que, claro, se están gastando mucho más, pero está mejorando la atención. Y de esta forma, el próximo año y de aquí a 10 años puede mejorar muchísimo más. Entonces, creo que también quizás poner el ojo ahí. Y también me parece vergonzoso esto del Hospital Van Buren, que haya cerrado pabellones y tenga que suspender 150 operaciones porque no se tienen recursos. Hace que la gestión sea inviable. Tenemos que ver que la gestión de los hospitales o en realidad de cualquier organización va de acuerdo a lo que está pasando en la organización. Entonces, si no hay recursos, la gestión no se puede hacer una gestión buena, ni tampoco se puede hacer, o sea, termina siendo imposible. Y creo finalmente en que esto tiene que ser un indicador para Marcel como para otros ministerios. O sea, cómo van a ir entregando presupuestos y que lo que se está registrando en este momento les sirva para los próximos años que tienen en el gobierno y que al próximo gobierno también les sirva. O sea, todo esto sirve para analizar cómo se están gastando los recursos y que no están siendo mal gastados, sino que están siendo gastados en algo que vale la pena y al final que estos logros al final se vean y se destaquen, que sirvan los logros para un futuro. Ya son las 9 de la mañana con 41 minutos. Estamos compartiendo con ustedes el panel del día de hoy, comenzando esta semana junto a Paulina Suazo, vicepresidenta de Formación Política de la Juventud de RN, y con Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile. Nos quedamos con las características que ha estado asumiendo el tema de la carrera presidencial. Recordamos que el próximo año, sin ir más lejos, tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias, y dentro de los nombres que han estado sonando, obviamente nos hemos encontrado con, por ejemplo, el de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, también algunos nombres que han estado sonando en algunas encuestas. Sin ir más lejos, ha sonado en más de una oportunidad de la expresidenta Michelle Bachelet, aunque ella ya ha dicho que no está en sus planes. Dentro de lo que también nos contaba en su momento la encuesta CEP, que se conoció a principios de este mes, ahí había algunos liderazgos que se tenía en cuenta en cuanto a la evaluación de personas
personajes políticos que muchas veces también son considerados a la hora de ver posibilidades presidenciales. Ahí estaba también el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, dentro de los nombres, Claudio Rego, el actual gobernador de la región metropolitana, que dicho sea de paso también está por la repostulando a este cargo, lo mismo que Bodanovich. Son algunos de los nombres que han estado sonando, pero ha tomado un perfil especial esta conversación a propósito de un anuncio que se hizo este fin de semana, la proclamación por parte del Partido Liberal del diputado Vlado Mirosevich como aspirante a la moneda. Hubo un acto que se desarrolló sin ir más lejos este fin de semana, donde efectivamente se hizo efectiva esta postulación de quien es, ya lo decíamos, parlamentario del Partido Liberal. Esto ha tenido reacciones también en la interna del oficialismo, que no está de más comentarla. La presidenta del Partido Socialista, por ejemplo, Paulina Bodanovich, dijo o valoró más que nada esta candidatura. Hay otros parlamentarios, como es el diputado de C y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, que dice que se mantiene firme con la opción presidencial de Michelle Bachelet, independiente de que ha dicho que no está dentro de las posibilidades. Hay otros parlamentarios, por ejemplo, en la bancada PPD, Camila Musanti y Raúl Soto apuntaron a la necesidad de una primaria, acusando ansiedad presidencial. Yo creo que eso es lo que sonó bastante este fin de semana a propósito de lo que fue este anuncio. Musante dijo que sin lugar a dudas debe ser parte de una primaria, así como cualquier otra candidatura que se levante por parte del bloque oficialista o progresista. La verdad es que los proyectos personalistas ya le han hecho mucho daño a la política y es necesario que quienes defendemos esos valores enfrentemos la próxima presidencial con miras a un proyecto común político, más que con miras a una persona. Es parte de la bajada que se le hizo a este anuncio durante el fin de semana. Quiero quedarme con ustedes para también ir analizando las perspectivas que se van observando, faltando bastante tiempo en todo caso para la presidencial, pero particularmente los liderazgos que han ido surgiendo. Parto contigo, Paulina, para que me cuentes un poquito también cuál es la apreciación que tienes tú a la distancia, tomando en cuenta de que, ya lo decíamos, falta bastante para la presidencial, que surgen estos nombres. Sí, bueno, como yo siempre digo, el tema presidencial siempre va a estar sobre la mesa, desde el día 1 que asume un nuevo presidente hasta los días finales de su mandato. Siempre van a salir nombres sobre la mesa, siempre va a estar esta discusión. Pero creo que en este momento, en este preciso momento, debemos centrarnos en lo que vienen las municipales. Y creo que los partidos debemos estar centrados en nuestros candidatos jóvenes, de los adultos, que estén preparados, que sea una buena candidatura, que sea una buena campaña, que estén apoyados por nombres tan importantes como Vlado Mirosevich. Entonces creo que sí existe una ansiedad presidencial. ¿Cómo era la frase? Ansiedad presidencial. Eso es lo que decían. Entonces, sí creo que estamos cayendo en la ansiedad presidencial, pero, repito, es un tema que siempre está sobre la mesa, siempre se toca, y es obvio, porque con lo que va demostrando los gobiernos actuales, cada vez que hablamos de esto, es por la gestión de los actuales gobiernos, del actual gobierno como los anteriores. O sea, es por eso que siempre salen nombres nuevos sobre la mesa. Ya sea para seguir con la misma línea del presidente actual, como para renovar. Entonces, creo que sí estamos cayendo en una ansiedad, pero en este momento tenemos que centrarnos en lo que viene, tenemos que escuchar a la gente, tenemos que conocer y enfocarnos en lo que salgan de estas elecciones municipales, porque son indicadores, así como pasó con las elecciones para constituyente, la elección pasada, que una gran cantidad de electos fueron del Partido Republicano, entonces ahí podíamos ver quizás para dónde iba el pensamiento de la gente o las ideas que querían en ese momento. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que viene ahora, el próximo fin de semana, no el que viene el próximo, y tenemos que seguir apoyando a nuestros candidatos. Nosotros desde la Juventud RN estamos en terreno con ellos. Tenemos una gira nacional apoyando a nuestros candidatos más jóvenes, porque eso es lo que se necesita ahora. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Apoyando a nuestros candidatos, y rostros tan importantes como Vlado Mirosevich debería estar haciendo eso.
no deberían estar anunciando las candidaturas tan premeditadamente. O sea, creo que todavía falta y ya una vez pasando las elecciones municipales podemos enfocarnos a las presidenciales directamente. Entonces no dejemos la elección más pronta como de lado, enfocándonos en las presidenciales cuando quedan varios meses todavía. Y así y pueden eso pasar por mi muchas parte, cosas. desde una parte del partido. Sí. Pueden Claro, pasar muchas puede cosas pasar en ese mucho. lapso de tiempo. Javiera, me quedo contigo también para que me vayas contando también tu apreciación de lo que es particularmente el hecho de este fin de semana, pero también verlo en la globalidad. Hay candidaturas que ya llevan una cantidad de meses, tal vez no inscritas, no oficializadas, no con una campaña formal, pero hay que tener en cuenta de que hay desgaste también. Yo creo que ese es un factor, además de lo que planteaba Paulina, que de repente los liderazgos uno esperaría que estuvieran acompañando a las candidaturas que vienen en esta elección que está a 2 semanas. También es importante el tema del desgaste de ciertos liderazgos. No sé cómo lo ves tú. Sí, mira, con lo bien que me cae Vlado Mirosevic, creo que se equivocó en esta pasada. Creo que la izquierda en este momento tiene una oportunidad única que hace rato ya no tenía, que había sido como aportillar, pero hoy hay una oportunidad. Evelyn Matei 7 puntos en la academia. ¿Ya? Y esto probablemente debe ser a propósito de, sin lugar a duda, del caso Audio, la relación de la Ángela Ivanco con el mundo de la derecha. Recordemos que ha sido la litigante activista histórica en el Tribunal Constitucional por todas las causas que han litigado. El caso de Luis Mosilla, que Chadwick está relacionado, Marcela Cubillo. Entonces, y sin dejar atrás, por ejemplo, la baja en la encuesta, porque los republicanos iban subiendo, de un momento a otro bajó. También la separación y la crisis que hay dentro del Partido Republicano, Johannes Kaiser, Rojo Edward, González La Carrera, que terminaron migrando y creando nuevos partidos. Entonces, hoy la derecha, o sea, hoy la izquierda, perdón, tiene una oportunidad única, y estoy en esta pasada con lo que señala la diputada Camila Monzante, que hizo un llamado también a las primarias y a estar unidas. Yo creo que lograr ocupar este bache que está teniendo la derecha, porque generalmente han sido siempre muy ordenaditos, muy alineados, y la izquierda siempre con sus millones de partidos políticos, millones de candidaturas, es la oportunidad que tiene la izquierda para ordenar sus filas, para sacar una candidatura, una primaria, ojalá lo más transversal posible, y sacar un candidato único o única. Creo que es la oportunidad, así que Vlado en esta pasada creo que se equivocó, espero que recule, porque una persona muy, a mi parecer, muy pensante y muy dialogante, creo que es la oportunidad para ordenarse y para ir como paso a paso y ocupar también este bache que está teniendo la derecha a propósito de los diversos escándalos que estamos teniendo y la baja que tiene en la encuesta. Así que esa es mi apreciación. Sí. Paulina, aprovechando además estos minutos que nos quedan como 10 minutos y ahí aprovechamos también de ir cerrando ideas. Quería quedarme también con el punto que establecía Javier en torno a la estrategia. Estrategia en política en momentos donde, al menos desde una perspectiva de opinión pública, las miradas están hacia los sectores de oposición, hacia la centro derecha. Es bien importante ver también cómo lo ves tú el tema de establecer un flanco distinto con una candidatura presidencial y particularmente una discusión interna dentro del oficialismo en torno al tema de las primarias, la pertinencia de avanzar en una candidatura en estos momentos. ¿Cómo lo ves también desde la perspectiva estrictamente estratégica? Bueno, desde la estrategia, creo que estratégicamente hablando, en este punto no es estratégico hablar sobre las presidenciales. Insisto, estamos en una muy mala fecha para comenzar a hablar de las presidenciales, pero veo que la izquierda tiene la intención de seguir con la línea de nuestro presidente ahora en este momento, Gabriel Boric. Vlado Mirosevic busca representar los intereses del presidente Boric. Entonces, veo que si recibió el apoyo de Paulina Bodanovich y otros nombres están insistiendo en Michelle Bachelet. No sé qué también nos haga hablar en este momento de estrategia. Insisto que no es el momento. Y aprovechar la debilidad del frente, que era lo que decía también Javiera. Eso. A ver, los nombres
como decíamos recién, van subiendo, bajando, subiendo, bajando. Hoy estoy leyendo que Evelyn Matei cayó 7 puntos en la encuesta Academ. La próxima semana quizás sube, la próxima semana quizás baje, o sea, estamos en un momento en el que va a salir algo de la izquierda, va a subir la derecha, va a salir algo de la derecha, va a subir la izquierda. Siempre ha sido así, suben, bajan los nombres, la apreciación de la gente sobre nombres como Evelyn Matei. Y creo que la izquierda, si bien se está aprovechando de nuestras caídas en la derecha, la gente está teniendo más una preferencia hacia la oposición, más que nada por la contingencia, el contexto político, el contexto de seguridad, el contexto que la gente vive diariamente. O sea, al final hemos sido siempre de elegir un presidente de izquierda, elegir un presidente de derecha, elegir un presidente de izquierda, elegir un presidente de derecha. Entonces, creo que la gente nunca va a seguir una misma línea, sino que se va a ir adecuando a lo que va pasando en el contexto. Eso siempre va a pasar. Sí, sigue pasando y va a seguir pasando siempre. O sea, nunca, a no ser que personas como yo, que siempre voy a seguir de una misma línea, la gente en general está muy distanciada de la política y al final los nombres que escucha, si se ven asociados por alguna noticia, ya se van a alejar un poco, pero igualmente van a tomar sus decisiones de acuerdo a lo que está pasando en el país y a lo que directamente les afecta a ellos. Al final es eso. La gente no lee el diario financiero, la gente ve las noticias y se queda con lo que ve las noticias. Y así como hoy estamos saliendo perjudicados, entre comillas, nosotros, el día de mañana va a ser la izquierda y así, o sea, nunca va a ser una misma línea. Javiera, te dejo ahí la palabra para cerrar el panel de hoy y quedarnos también con ese elemento que nos decía Paulina de las características también del electorado chileno, particularmente en estas últimas elecciones, que se ha hecho tan patente, esta suerte de péndulos del que tanto se ha estado hablando, y que efectivamente a la hora de pensar en liderazgos, posibilidades de un conglomerado, de un nombre, de un liderazgo, siempre o habitualmente tiene una tendencia a ir efectivamente votando muy en lo del corto plazo. Ahí ella señalaba que donde le está apretando el zapato a la gente es por donde también va generando sus inclinaciones a la hora de votar. Te dejo ahí la palabra también, Javiera, para cerrar. Sí, yo no creo que la gente vote o por la derecha o por la izquierda. Creo que lo que votan es por las personas. Y votaron por Sebastián Piñera y votaron por Michelle Bachelet, más allá por la coalición política que las llevaba o lo llevaba a la presidencia. Y este fenómeno de Michelle Bachelet Piñera, no obstante que parece como un péndulo, no olvidar que nosotros tuvimos 30 años de concertación. Entonces eso también marca una estructura de que la gente finalmente, a mi visión, desde la sociedad civil organizada, yo no represento a ningún partido político, dice hay una relación más con la estabilidad, más con las cosas, no con las polarizaciones. Cuando tuvimos polarización, yo creo que el mejor ejemplo fueron los 2 procesos constituyentes, que ambos fueron rechazados. O sea, la gente no quiere ni una constitución política que sea extremadamente progresista, ni una constitución política que sea extremadamente conservadora. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante, al menos para la centroizquierda y la izquierda, hoy es ordenar sus filas, hoy es presentar quizá una estrategia más tipo concertación, de ir unidos en la mayor cantidad de partidos políticos posible y llevar un candidato o una candidata única. Como en esta municipal, sentido, por ejemplo. Como en esta municipal, sí. Pero en ese sentido también me gustaría como relacionarlo con el otro punto que estaba también en la pauta para el día de hoy sobre no me acuerdo cómo se llamaba el eslogan, pero finalmente del digital, como de la monitor social, digital, informe monitor social. El informe de monitor social respecto como de la popularidad digital y que Mario Marcel aparecía con un 100%. ¿Ya? Entonces, como todavía pueden salir nuevos nombres que puedan apuntar hacia esa estabilidad, porque Mario Marcel comenzó siendo, claro, el Banco Central, o sea, lo menos popular que hay, lo menos carismático y lo menos quizá
en términos como de comunicación democrática para la gente. O sea, la gente, ¿qué hace el Banco Central? Ya quizás hace billete. Pero hoy esta persona, a propósito de este monitor, ¿cuáles han sido los aspectos que quizás la gente más ha apreciado y que lo lleva al 100%? Michelle Bachelet tiene un 58 ahí. Y José Antonio Kast un 18. Es finalmente la capacidad del manejo en crisis, entender que había una crisis económica a nivel global, no obstante, Chile pudo disminuir los índices importantes que habían a propósito de la variación del IPC, a propósito del COVID-19 y de las crisis económicas que habían. Pasamos de un 11 o 12% que tuvimos en el año 2021, 2022, a este año creo que la acumulación va como en el 3%. Entonces, finalmente, ese tipo de cosas son las que... Y Mario Marcel, como que uno piensa, hoy está con Gabriel Boric, pero es una persona que fue por el Banco Central nominado por Sebastián Piñera. O sea, es una persona que es finalmente, que logra aglutinar distintas visiones del mundo. Entonces, yo iría por mantener la calma, por, como decía Paulina, veamos primero lo primero de las municipales, porque hay otros nombres que todavía podrían salir y que podrían incluso mucho más, con mucha más posibilidad de los que hoy eventualmente se pueden estar levantando. Yo quiero agradecerles a quienes nos acompañaron en este comienzo de semana, Paulina Suazo, Javiera Canales, que tengan excelente semana y nos estamos reencontrando a futuro en un nuevo panel. Un abrazo. Chao, Paulina. Chao, muchas gracias. Chao, que Chao, estén muy bien. Javiera. Chao, que estén bien.